El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos, agradecidos con Dios, porque ya estamos listos en la hora del poder. Qué bendición es que el Señor nos ha dado otro día más de vida, otro día más de vida, otro día más de oportunidad. Bendiciones a todos los que dan cita para estar con nosotros. Que la bendición pueda estar sobre cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, sabiendo que el día de ayer, vamos a decir, o anoche, muchos pasaron al descanso, pero nosotros tenemos otro día de oportunidad. Así que agradezcamos a Dios y empecemos a serle fieles si es que no hemos empezado. Así que felicitaciones a todos aquellos que están con nosotros a través de las redes, como también así a través de TV Latino, Visión 2010, y también en el satélite, donde quiera la señal esté llegando en este momento. Que la bendición pueda entrar a cada hogar donde verdaderamente pues es difícil, tal vez por X razones no ha llegado el Evangelio, pero la señal de Cristo Jesús entrará en este momento a cada hogar, a cada corazón. Así que agradecemos a Dios y le damos la bienvenida aquí a nuestro hermano Benedicto, que ya nos tiene listos para, ¿verdad?, Para los comentarios, ¿verdad? Estos comentarios tan preciosos. Qué bendición, qué alegría, qué gran gozo volvernos a encontrar para estudiar la palabra de Dios. Así es. Y hoy queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Queremos decirle que donde usted se encuentre hoy, tenga confianza. Amén. El Señor Dios Todopoderoso está en control de todo. No importa lo que usted oiga, escuche, mire. No importa eso, hay buenas noticias para ustedes, hay esperanza, buenas de salvación. Amén. Así que confiemos en la palabra de Dios, mis queridos hermanos, y confiando en el Señor, yo le voy a decir, usted espere realmente y el Señor le va a dar la victoria. Así es, Jesús dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, si Jesús venció al mundo, también usted y nosotros podemos. Amén. Así que gracias le damos al Señor. Vamos a pedirle al Señor su bendición sobre su palabra. Y si hay alguien que está afligido, agobiado en esta tarde, le vamos a pedir que se una con nosotros. Recuerde, donde hay 2 o 3, ahí estoy yo, dijo Jesús. Así que vamos a pedir la bendición. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde venimos con corazones agradecidos porque tenemos la vida, oh Dios. Gracias, Padre, porque otro día más de vida, otro día de oportunidad que tú provees para tu pueblo. Así, Señor, te pedimos una bendición especial en esta tarde por aquellos que amanecieron, vamos a decir, un poquito malitos de salud, indispuestos, con algún problema agobiante. Tú lo conoces, Señor. Tú conoces la calle donde vives, conoces su nombre. Lo ponemos en tus manos, amén, Señor, para que tú seas propicio a esa necesidad. Sabiendo, Señor, que tú eres poderoso para mantenernos, Señor, con salud, si es que nosotros cooperamos contigo. Gracias por esa bendición y ahora pedimos una bendición especial por cada uno de aquellos, Señor, que van a escuchar el mensaje de esta tarde, que la bendición de tu palabra pueda quedar grabada en el corazón. Y no solo que se grabe en el corazón, sino que nos ayudes, Dios, nos ayudes a ponerla a la práctica. Que sea verdaderamente
una realidad en nuestra vida, que nosotros podamos, Señor, en esta tarde, comerla, asimilarla y practicarla. Así, Padre, te pedimos que nos des de tu Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo que nos enseñe en esta tarde. Amén. Háblanos a través de la palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Así es, querido amigo, querido hermano que está allí. Qué bendición es que ya estamos listos para atender la hora del poder. Y hoy tenemos el tema, Wow. la oración y la revelación. ¿Qué es Qué la lindo. revelación? Para comenzar, Dios a través de su palabra es el único que nos revela. Tenemos que poner las Así bases. es. La revelación, esta es la revelación de Jesucristo. Esta es la palabra de Dios. La palabra que Dios va a revelar a sus santos, a sus siervos. Esa es la palabra de Dios. Ahora, Ya. según sea nuestra fidelidad, miren la condición, según sea nuestra fidelidad, podemos recibir revelación. Amén. ¿Para qué la revelación? Para ayudarnos en nuestras necesidades, para ayudarnos en nuestras responsabilidades y también para algunas preguntas personales muy específicas que tengamos con respecto a Dios. Ya. Así es como también hay otro punto bien importante, para fortalecernos para que nosotros seamos testimonios vivientes. Son Amén. puntos bien importantes. Entonces, ¿para qué sirve la revelación, mis queridos hermanos? Para ayudarnos en nuestras necesidades, en nuestras responsabilidades y por algunas inquietudes que tengamos personalmente. Y también para fortalecer nuestro testimonio delante de Dios. Ah, qué Para lindo. eso es la revelación prácticamente. Y hoy vamos a estudiar la oración y la revelación. Sí. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos ayude? Porque muchas veces, mis queridos hermanos, sucede algo bien importante. Nosotros oramos, ¿verdad? Pero a veces, como bien dijimos aquí, oramos y porque tenemos alguna necesidad. Pero también no está mal orar por nuestras necesidades. Pero también tenemos que ver nuestras responsabilidades. O sea, hay responsabilidades delante de Dios. O sea, no solo simplemente, no crean que yo le pido a Dios y acto seguido vivo como yo quiera. No es así, hay responsabilidades. La oración conlleva un afianzamiento en la relación entre Dios y sus criaturas. Así Eso es. quiere decir, cuando yo digo de afianzamiento, que uno tiene que cumplir ciertas condiciones en esa relación. O sea, no se puede, por ejemplo, en un casamiento, yo estoy casado con una persona y puedo seguir viviendo a mi antojo y después de eso quiero y exijo que mi mujer me ame. Eso no va a ser posible. No. ¿Verdad que no? No puede Entonces, ser. así mismo es Dios también con nosotros. Entonces, vamos a lindo empezar. es. Vamos Ah, a qué empezar lindo ahí. es. Por eso el Señor nos habla en esta mañana, va a hablar a través de Efesios capítulo 1 y verso 17. Aquí el apóstol Dice- Pablo hay un problema grande. Los efesios tenían un problema grande y aquí el apóstol Pablo va a resolver el problema. Qué lindo. Dice allí, dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Amén. Wow. Oiga, este versículo, si no tuviéramos que decir más nada, este versículo fuera suficiente. Porque fíjese el pedido de Pablo, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mejor conocimiento Wow. de Dios. ¿Cuál era el problema, hermana Dina, que tenía aquí en la iglesia de Éfeso entonces? ¿Cuál era el problema? Aquí Bueno. el problema que había, mis queridos hermanos, es que ciertos hombres se vanagloriaban en el conocimiento de los hombres. Por eso les dijo el apóstol Pablo, ¿saben una cosa? Yo por eso, yo voy a elevar rogativas por ustedes. ¿Para qué? Para que conozcan, ¿para qué? tengan mejor conocimiento de quién, de Dios y no de los hombres. Pero el ¿Verdad? verso 18 dice lo que él iba a rogar, porque dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para eso iba a orar él también, para que alumbrara los ojos del entendimiento. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a Amén. que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria
de su herencia en los santos. O sea, Pablo quería que supiera a lo que ellos esperaban, lo que estaba delante de ellos. Entonces, aquí podemos ver nosotros, mis queridos hermanos, que aquí el apóstol Pablo estaba siendo confrontado específicamente por algunos que tenían cierta educación, digámoslo de esa manera, o hombres intelectuales. Y ahí vino él y le dijo: yo voy a orar por ustedes, por un espíritu de sabiduría y revelación, pero no de los hombres, no para conocer a los hombres, no para conocer más de ciencias, sino para conocer cuál es qué. En el verso 18 dijo, para que se les abran los ojos a ustedes. Vamos al verso 18. Los entendimientos. ¿Verdad? Para que Dios les alumbre vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él les ha llamado. ¿Por qué razón? Porque la esperanza que aquí se estaba predicando era una esperanza de hombres, ¿verdad? Y no solo una esperanza, sino también le dijo a ellos, para que ustedes conozcan cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia por el cual nosotros estamos recibiendo esta palabra, por el cual nosotros somos seguidores de Cristo. Porque no solo simplemente, mis queridos hermanos, miren qué importante es esto, no solo simplemente es el hecho de ser un seguidor de Cristo, no solo simplemente es el hecho de ser cristiano, no, hay una esperanza y hay riquezas, ¿verdad? Para nosotros. ¿Cuáles son esas riquezas? ¿Verdad? ¿Cuáles son esas riquezas? Aquí claramente nosotros podemos ver que no son riquezas materiales, son las riquezas espirituales. Y ahí es donde está esa gran confrontación que tenía el apóstol Pablo entre lo que era material y lo que era espiritual. Y dice, yo voy a orar por lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo terrenal se va a acabar. Claro. Lo terrenal perece prácticamente. Entonces, por eso era la oración de revelación, para que Dios nos revele. ¿Qué nos tiene que revelar Dios a nosotros? Las riquezas espirituales, la esperanza gloriosa que tenemos en un día estar con el Señor Jesús. Eso es prácticamente, no porque nos revele qué es lo que vamos a hacer en esta tierra, qué casas voy a construir, qué cosas, no, nada de ese tipo de revelación. Ese era el problema que tenía el apóstol Pablo. Ahora, ahí mismo en Romanos también, capítulo 1, 25, casi era el mismo problema que pasaba en la iglesia de Éfeso. Aquí en la iglesia de Roma también tiene ese mismo problema. Dice, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Oiga eso. Ahora, yo le digo a usted. Sí era un problema serio. Miren, ¿qué pasó con el hombre? ¿Qué pasó con esos primeros cristianos? ¿Qué pasó con los hermanos de Éfeso? Por eso el apóstol Pablo tuvo que dirigir estas cartas. ¿Qué es lo que estaba pasando ahora en Roma? ¿Estaban adorando a quién? Cambiaron de Dios. Dice cambiaron la verdad. Cambiaron la verdad. Por la mentira. Por la mentira. Y empezaron a adorar y servir a la criatura en lugar del Creador. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué era lo que estaban adorando ahí en Roma? ¿Cuál era lo que estaban adorando? ¿Cuál era el culto de ellos? El culto al Dios Sol. Al Dios Sol. ¿Verdad? ¿Quién creó el sol, hermana Dina? ¿Quién creó la luna? ¿Quién creó las estrellas? Es que al hombre le gusta adorar la criatura, no le gusta adorar al Creador. ¿Quién fue el creador de eso? Dios. Bueno, Dios. ¿Verdad que sí? Pero nosotros, como bien dijo la hermana Dina, ¿qué es lo que hacemos? Nos encanta adorar a quiénes? A los astros. Y ellos estaban teniendo ese problema prácticamente. Ya desde el primer siglo estaba la adoración al sol. Imagínese usted, ya desde el primer siglo ya había ese problema prácticamente. Imagínese desde el primer siglo y ahora la mayor parte de cristianos están adorando también al sol. Lo mismo. Pero óigame, yo no he visto allá en los altares la adoración al sol. Mis queridos hermanos, hoy en día ya no se trata, recuerden que son asuntos espirituales. Hoy en día ya no vas a ver tú un sol ahí y al cual te vas a postrar como lo hacían en aquel entonces. Hoy no, tú estás adorando en el Sunday, en el día domingo, del sol. prácticamente, que es el día, es lo mismo. Pues. Es como por ejemplo, en el falso cristianismo es como venir a adorar un 24 de diciembre. ¿Quién en el falso cristianismo adora en el 24 de diciembre? La mayor parte. ¿Verdad que sí? ¿Cómo? Rememorando el nacimiento de Jesús, cuando Jesús ni siquiera nació en ese día. ¿Verdad que sí? Pero pues así es. Hubo un personaje que sí nació prácticamente en ese día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos? Orar por revelación, que el Señor nos revele en su palabra sus misterios, lo que tiene que dar a conocer a los santos, dice, ¿verdad que sí? Ahora, miremos un primer comentario. ¿Quiénes somos nosotros los cristianos?
Y aquí hay algo bien importante que yo deseo que usted aprenda. La iglesia, la promesa para los últimos días dice, la iglesia es la depositaria de la riqueza de la gracia de Cristo. ¿Quién es? La iglesia. Nosotros. Y por la iglesia se manifestará finalmente la revelación final y completa del amor de Dios al mundo, que ha de quedar iluminado por su gloria. Amén. La oración de Cristo, de que su iglesia fuese una, como Él y el Padre eran uno, quedará finalmente contestada. ¿Cuál era la oración de Cristo? Que Bueno, todos sean que uno. todos sean uno, ¿Pero como en qué? yo y tú, Padre. ¿Uno en qué? Uno en La verdad. la verdad, en pensamiento. ¿Uno en qué? Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Según dice acá, primero, ¿quién es la depositaria de todas esas riquezas? La iglesia, Nosotros. el pueblo de Dios, su pueblo escogido, ¿verdad que sí? Ahora, De la y riqueza. esa revelación va a estar completa ¿cuándo? Cuando el amor de Dios se manifieste en ellos. Miren, ahora, aquí dice algo bien importante. ¿Cuál era la razón de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra? Recuerde algo bien importante. Él vino ¿a qué? A salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes éramos nosotros? Los perdidos. Los perdidos. ¿Verdad que sí? Así es. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir al rescate de los perdidos. Así como el Señor Jesús vino por Así nosotros, es, así ahora nosotros que hemos recibido esa gracia divina de la salvación, ¿qué tenemos que hacer hoy? Pues Venir al rescate de qué? De aquellos que que no tienen esperanza, todavía no le que han están conocido. sin Cristo, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿por qué tenemos que orar según esto? Para que Dios nos revele qué tenemos que hacer para alcanzar a los perdidos. Por eso tenemos que estar en constante oración. ¿Por qué? Yo sigo leyendo, Joyas de los Testimonios dice, Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada Amén. ¿Ya ve? y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Miren, Dios tiene una iglesia Sí. que está levantando la santa ley de Dios, que Así está es. pisoteada, y también presentando al mundo el Cordero de Dios. ¿Verdad que sí? Esa es la labor de ¿quién? De su la iglesia. iglesia. Esa es la labor de la iglesia. Ajá. La iglesia es la depositaria de la riqueza de la gracia de Cristo. Y por la iglesia se manifestará finalmente la revelación final y completa del amor de Dios al mundo, que ha de ser iluminado por su gloria. ¿Es por medio de qué? Por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. La iglesia tiene que representar a Cristo. Y dice aquí, la oración de Cristo, de que su iglesia fuese una, como Él y el Padre eran uno, quedará finalmente contestada. ¿Cómo va a estar contestada? Será concedida una rica porción del Espíritu Santo. Oiga. Ahora, yo le pregunto a usted, como bien empezamos diciendo, nosotros, la iglesia es la depositaria, pero para que la iglesia, la depositaria de la gracia de Cristo, pueda conceder este don maravilloso a otros, tiene que tener el poder del Espíritu Santo. Así es. Y por su constante provisión, o sea, el Espíritu Santo, a los hijos de Dios, a su iglesia, ellos llegarán a ser testigos del poder de Dios para salvar. ¿Cómo nosotros, mis queridos hermanos, decimos que hay poder? ¿Cómo decimos nosotros que nuestra iglesia realmente está haciendo la voluntad de Dios? Cuando nosotros cumplamos, por instrucción del Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros nos convirtamos en verdaderos testigos vivientes del poder de Dios. Ahora, ¿qué es ser un testigo viviente? Esa sería la pregunta. Yo me convierto en un testigo ¿cuándo? Cuando yo acepto al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. A partir de ese momento yo entro en la familia de Dios. Pero no solo me quedo ahí. Ahora yo tengo que iniciar mi camino para testificar de ese poder que hay en mi vida a otras personas que no conocen de ese poder, que no conocen, entre otras cosas, de Cristo. Cuando yo hago eso, ahí, mis queridos hermanos, la obra de Dios está completa. Miren qué importante, porque yo me convierto en un testigo viviente, que diga, oh, miren ese hombre, un hombre tan educado en primer lugar, respetuoso, miren qué carácter el que tiene, es manso, es humilde, un siervo de Dios que siempre está al servicio de Dios, es un siervo en el cual podemos ver al Señor Jesús en él, podemos ver que ese hombre cuando ora por las personas se siente algo especial,
Así Ese es cuando uno se convierte en un testigo poderoso del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque hace alarde a lo que hay dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que hay dentro de nosotros? El poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Miren Es que sin el Espíritu Santo nadie puede hablar, nadie puede decir nada, porque tiene miedo, está captivo y no puede, porque no está el Espíritu Santo. Por eso es que es importante que nosotros le demos la oportunidad. Cuando Dios habla, abramos el corazón, abramos la mente, pidámosle al Señor que el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros, porque si no hay Espíritu Santo, no hay conversión, no hay, directamente, no hay salvación, no hay poder. Prácticamente. Esa es la verdad, es Fíjense importante. Yo recién, bueno, antes de todos estos problemas que hemos tenido, di una conferencia, ¿no? Y llegó una hermanita muy sincera y me dice, pastor, usted ore por mí, ¿no? Yo quiero sentir esa revelación del Espíritu Santo. Yo quiero sentir eso que muchos tienen prácticamente, que hablan lenguas, que hablan esto y lo otro. Y yo le digo, mire, mi hermanita querida, yo le voy a decir a usted, qué bueno que usted anhele todo esto. Pero yo voy a orar por usted para que Dios le revele a usted, para que Dios le haga prácticamente una provisión muy especial, que es el derramamiento del Espíritu Santo en su vida. Y para que el Espíritu Santo de Dios en su vida le pueda dictar lo que usted tiene que hacer. El anhelo suyo es muy bueno. Yo realmente, yo agradezco a Dios por ese anhelo que usted tiene. Pero sabe una cosa, usted necesita, yo voy a orar por usted, por esta revelación, para que usted sea una testiga poderosa de Cristo. Que usted, otros miren que en usted hay poder, que en otros, que en el momento en que usted venga y ore por los enfermos sean sanados. Por eso yo voy a orar. Amén. Entonces, realmente, mis queridos hermanos, por eso es que necesitamos revelación de su palabra. Y es verdad que verdaderamente, bueno, yo no sé, algunas personas piensan que el Espíritu Santo nomás lo que hace es, hablar en lenguas y todo eso. Pero no, hermano, hermana, ¿sabe? El Espíritu Santo lo que hace en sí es que nos convence de pecado, nos enseña el pecado, nos muestra el pecado y nos ayuda a deshacernos del pecado. Amén. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Por eso es que si no hay Espíritu Santo, pues no hay poder para nada. Y yo siempre digo, ¿no? El Espíritu Santo, como dice la Biblia, debemos pedir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que conoce las intenciones de mi corazón y de su corazón. No hay quien lo haga, pero ni yo casi que lo puedo saber. Entonces es importante. Nadie sabe. Así que si vamos a pedirle al Señor. El Espíritu Santo nos está ayudando cada vez más en nuestro crecer cristiano. El Espíritu Santo nos va quitando aquellas cosas que para nosotros antes eran nuestros ídolos. ¿Ya? Ahora el Espíritu Santo poco a poco nos va dando fuerza, poder, hasta convertirnos en un verdadero testigo de Cristo. Y a ver, mi hermano, a veces la gente dice, no, pero es que la verdad de las cosas es que aquí no hay poder, no hay Espíritu Santo. O cuando una persona se convierte al Evangelio, es porque el Espíritu Santo la convirtió. Claro. No puede haber otra conversión. Ningún hombre lo puede convertir más que únicamente el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo trabaja en las personas de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que conozcamos esto. Antes nosotros estábamos, en tinieblas. Por eso dice aquí, estamos en luz. ¿Para qué? Para que nos ayude en nuestras necesidades. Para eso es el Espíritu Santo. Y para que ya no andéis también, ¿verdad? Para que nos ayude en nuestras responsabilidades. Para que si hay algunas cosas que están perturbando nuestra mente, para eso está el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, y como dijimos, el punto final de todo es para que seamos testigos vivientes prácticamente del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lindo, ¿verdad? Mire qué cosa más importante. ¿Para qué otra cosa tenemos que pedir revelación? ¿Por qué otra cosa tenemos que orar por revelación? Por lo siguiente. Isaías 55, capítulo 8 y verso 9. Dice, fíjese que dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué tenemos que nosotros orar para que Dios nos revele? Porque, mis queridos hermanos, a veces nosotros en la vida
caminamos por nosotros mismos. Por los pensamientos Con nuestros propios planes, haciendo nuestros propios planes, haciendo aquello que según nosotros creemos conveniente. Por eso tenemos que pedir revelación divina. Como cristianos tenemos que venir en oración, decirle: Señor, ¿qué planes tienes para mi vida? ¿Qué hacía el Señor Jesús cuando él iba al monte? Bueno, mis queridos hermanos, él iba a pedir al Señor ¿qué? Fuerza, poder, ¿para qué? Para enfrentarse ese día a los problemas que él le iba a acarrear todo ese día. Pero no solo eso, le decía: ¿qué deseas que yo haga hoy por ti? Miren, ¿por qué razón? ¿Qué entendía el Señor Jesús? Que no eran sus planes. Él era el Hijo de Dios, recuerden. Él es el coejecutor prácticamente. Pero más sin embargo, yo le voy a decir a usted, él venía y consultaba a su Padre. Miren, qué cosa más importante. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros: Señor, ayúdame, mire, yo quiero tomar esa decisión, lo quiero hacer de tal manera, pum, 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 amén. Y ya, mis queridos hermanos, eso no funciona así. Tenemos que venir en oración para que Dios nos revele si lo que vamos a hacer está de acuerdo a su voluntad. Porque si no está de acuerdo a su voluntad, ¿sabe una cosa? Usted se va a meter en problemas, le va a causar aflicción, problemas en todo esto. Por eso tenemos que orar, ¿por qué? Por revelación acerca de los planes, o por revelación, como dice aquí, así por mis caminos. ¿Qué caminos quiere que yo camine prácticamente? Valga la redundancia. ¿Verdad que sí? Ahora, ahí mismo, mire cómo lo presenta el rey David. Mire qué fue lo que él presentó también. Dice allí en el Salmo 139. 139, verso 6. Dice: tal conocimiento es manifestado, maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Oiga esto, wow, eso sí es grande. Punto bien importante, ya vimos la revelación para que el Señor prácticamente nos dirija en nuestras vidas, para que nos ayude en nuestras necesidades, nuestras responsabilidades. Vimos también que nosotros debemos de pedir revelación, y eso lo tenemos que hacer en oración para que Dios nos muestre sus planes, ver si estamos en su perfecta voluntad. Y ahora tenemos que orar para que Dios nos revele su conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es conocer a Dios? Como dice el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso. ¿Qué tenemos que anhelar, mis queridos hermanos? El conocimiento, ese conocimiento maravilloso que el rey David experimentaba. Dice, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿Por qué tenemos que orar, mis queridos hermanos? Porque Dios nos revele su conocimiento. ¿Por qué razón? Es un conocimiento tan alto que nos gustaría tener parte de ese conocimiento. Tan profundo que fíjese que el verso 7 dice: ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Subiré a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas de alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará. Oiga eso, aún ahí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. Esto, o sea, pero es que no hay manera de poder comprender, ¿verdad? Es grande, grande. Por eso, así como Él es de grande, yo digo, tan grande es Dios que no lo puedo entender, pues lo único que tengo que hacer es entregarme toda. Y amén, decirle: aquí estoy. Yo no entiendo lo que tú hablas, pero sí quiero entender y quiero vivir para honrarte, para glorificarte y para hacer tu voluntad. Vamos a leer ahí en el Patriarca Job. Ahí en el Patriarca Job hay otra oración por el cual debemos de pedir revelación. El Patriarca Job, el capítulo 11, verso 7. Pero me gustaría repasar el último verso que el siervo del Señor puso ahí en el último verso que el siervo del Señor puso en la pantalla, porque hay otro detallito que se me pasó por alto. Jehová es Permítame, anteriormente, cuando habló del Salmo, 38. Ahí hay un detalle ahí donde hablaba de guía. Pero bueno, si no está ahí no hay problema. Okay, vamos a Job 11:7. Estábamos hablando del 39. Vamos a Job 11:7. Okay. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y el 8, vamos a ver el 8. El verso 8 dice, y subiré a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú también. No eras. Bueno, vamos ahora, hoy sí.
me alcancé a ver algo ahí bien detallado, pero no sé dónde. Job capítulo 11, verso 7. Ahí en Job capítulo 11, verso 7. Leamos, por favor. Dice así: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Preguntas que, wow, muy profundas. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Wow. Es una pregunta que hace Job. Esas Ahora, preguntas están... hermana Dina, ¿por qué tenemos que orar nosotros? Bueno, para poder lograr, mire pues lo que dice Job. ¿Y qué dice Job? Pues dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Solamente el Espíritu Santo es el único que puede mostrarnos los secretos de Dios. ¿Llegarás tú a la perfección? Solo con el Espíritu Santo del Todopoderoso. Ahora, aquí hay una pregunta, mis queridos hermanos. ¿Será que Dios le puede revelar los secretos a un mortal? ¿Qué usted dice? Sí, hermano, sí. Entonces tenemos que orar, mis queridos hermanos. Por eso se trata de la oración y la revelación. Tenemos que orar, ¿por qué? Para que Dios nos revele sus secretos. ¿Para qué? Para conocer y ser más que otros. No, para que yo camine, y ahí mismo dice, para que yo, en el caso de, hay un ejemplo, ¿no? Isaías pidió todo eso, pero cuando Isaías pide todo eso, Dios le revela quién era Dios, y ahí es donde Isaías tiene una expresión donde él mismo dice, realmente, bueno, primero él se alegra por haber visto a Dios, pero tampoco se aflige grandemente, porque cuando él mira que el Dios es santo, dice él, ¿qué fue lo que pasó con él? ¿Cuál fue la expresión de él? Por eso dice él, nosotros, nuevamente vamos al verso 11.7. 11.7. Y dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Dios le revela a sus santos los secretos, pero dice, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Ajá. ¿Qué tenemos que hacer, mis queridos? Orar, ¿por qué? Porque el Señor nos perfeccione. ¿Y cómo nos perfecciona el Señor? ¿A través de qué? A través de su su santa palabra. A través de su Así palabra. es como logramos la perfección nosotros. Él es perfecto y nosotros tenemos que llegar a esa perfección para un día poder conocer a Dios. Así es. De lo contrario, ¿qué sucede, mis queridos hermanos? Estamos en problemas prácticamente. Por eso es que tenemos que orar para que el Señor nos revele cómo yo voy a lograr mi camino a la santidad, cómo yo voy a lograr mi camino a la perfección. Tenemos que orarle a Dios por eso. No hay otra Ahora, manera, a través de la sigamos Biblia leyendo. solamente. Ahí mismo, en Job, capítulo 37, verso 5. Hay otro detalle también Dice bien así, importante. 37:5 dice. Truena Dios Truena Dios. maravillosamente con su voz. O sea, hay estruendos, Oh, claro que sí. wow. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Yo le voy a decir a usted, Grandes dice que Él cosas. hace grandes cosas con su voz que nosotros no entendemos. No entendemos. ¿Por qué tenemos nosotros que orar? Para que el Señor nos revele. Por ejemplo, si un amigo nuestro, si un hermano cristiano nuestro, de repente cae en una enfermedad terminal, un cáncer, por ejemplo. Dice, pues, si es un hijo de Dios, si es una persona tan consagrada a Dios, gloria a Dios por eso. Pero tenemos que orar para que el Señor nos revele. ¿Por qué razón? Yes. Porque Él prácticamente está poniendo ese permitiendo. flagelo en nuestras vidas. ¿Por qué lo está ¿Verdad? permitiendo? ¿Por qué lo está haciendo? Porque hay algo que Él quiere hacer en nosotros, que quizás nosotros no lo hemos entendido. Por eso es que tenemos que orar para pedir la revelación. Señor, yo acepto eso que tú me has dado. Si Él viene de ti, yo lo acepto. Pero ahora revélame, dame sabiduría, dame entendimiento para yo comprender por qué razón yo estoy bajo este flagelo. Así Entonces es. tenemos Para que orar, eso, ¿por qué? Para eso. Para que Dios nos revele cuando nosotros estamos, ¿cómo? En situaciones difíciles. Yo le voy a decir a usted, por eso dice aquí, Dios dice, Truena Dios Él es un maravilloso. estruendo de poder prácticamente, ya, haciendo grandes cosas, dice. Él te crió a ti y tú eres grande delante de Dios. Pero tal vez a veces el Señor, hay algo que tú no entiendes, que Él quiere darte a entender, pero muchas veces nuestra mente finita, nuestra mente carnal, no entendemos las cosas. ¿Y qué es lo que hacemos? A veces maldecimos el nombre de Dios, muchas veces, mis queridos hermanos, por no entender lo que prácticamente Dios desea de nosotros. Y ese es el trabajo del diablo prácticamente. Y ahí es, por eso es que allí Job dice que debemos nosotros entender, ¿verdad? Entender los pensamientos de Dios, porque ese versículo dice, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas. Nosotros no entendemos.
Y es verdad, muchas cosas que no las entendemos. Nosotros muchas cosas no entendemos. Y cuando habla de trueno, yo quiero decirle que de una de las cosas que yo no entiendo, ¿por qué Dios hace tronar tanto allá en Centroamérica? Cuando llueve, que truena y da esos grandes relámpagos y de repente cae un rayo y wow, de eso me asusto, de eso sí me asusto, porque es grandísimo eso. Oiga, lo que está viniendo de la voz de Dios es muy Leamos Mensajera del Señor. Dice: con todo, la unidad de la Biblia no siempre es evidente al lector casual, que es para el lector casual, para que la lee de vez en cuando, aquel que de vez en cuando toma la Biblia, realmente no es una evidencia de un poder. Pero ahora, el lector que ora por revelación divina, mire qué es lo que pasa. El alma iluminada ve una unidad espiritual y una gran hebra de oro que corre por todo el conjunto, pero se requieren paciencia, meditación y oración para rastrear la preciosa hebra de la áurea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos, mis queridos hermanos? Primero, venir en oración, como bien dice acá. Paciencia, meditación, ¿para qué? Mis queridos hermanos, aquí en la Biblia hay tantos asuntos secretos, tantas manifestaciones, pero nosotros a veces no las entendemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con mucha paciencia, con mucha oración, para que el Señor nos revele qué es lo que Él, como dice acá, el alma iluminada ve una unidad espiritual, una gran hebra de oro que corre por todo el conjunto. Desde el Génesis al Apocalipsis, ¿qué es lo que hay? Una gran hebra de oro que ilumina prácticamente, ¿para qué? Para que nosotros nos alumbre el camino que debemos de caminar, valga la redundancia, en esta tierra, para ir hacia la tierra prometida. Y no solo eso también, sino ahí se rastrea, dice, hay hebras de áurea. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una hebra? Una hebra es como una vena, como una veta prácticamente, donde cuando uno encuentra un tesoro, ¿cómo uno sabe que el tesoro está a punto de encontrarse? Porque hay una veta, y de repente hay unos hilos de oro y uno se emociona. Yo le digo porque tuve una experiencia de esa naturaleza, ¿no? Comienza uno y dice que hay una veta de oro aquí, ya vamos a llegar a donde está la mera mina de oro, ¿no? Y uno se emociona. Eso es lo que es la Biblia prácticamente. Eso es lo que es la Biblia, encontrar un tesoro ahí es empezar a escarbar en esa tierra. Es lo que hace uno, el minero, para sacar oro, escarba y escarba y escarba. De repente ahí está la hebra prácticamente. Dice, ya estamos a punto de llegar prácticamente a donde está el verdadero tesoro de oro o las minas de oro. Así es la Biblia para nosotros, mis queridos hermanos. Eso es exactamente lo que es la Biblia. Por eso la palabra de Dios dice, escudriña las Escrituras, escudriñalas, porque fíjense lo que hay, más que oro, allí está la vida. Escudriña las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esa hebra de oro lo va a llevar hasta la profundidad, a sacar verdaderamente, a despertar en la Canaán celestial. Oiga, y mire el consejo maravilloso. Y mire el consejo que el Señor está dando. Mensajes selectos, hay un consejo que el Señor va a dar. Dice, escudriñe las Escrituras como nunca antes lo ha hecho. Así es. Escudriñe las Escrituras como nunca antes. Todo el que profese creer que el Señor viene pronto. ¿Por qué razón? Pues Satanás está determinado a probar todo artificio posible para mantener a las almas en tinieblas y cegar las mentes para que no vean los peligrosos tiempos en que vivimos. Wow. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Bueno, ¿qué dice acá? Probar, dice, con artificios, con mañas, ¿qué? Y mantener al alma en tinieblas. ¿Por qué Satanás se está empeñando en esto? Y dice aquí, estudia su Biblia cada creyente con oración ferviente para que pueda ser iluminada por el Espíritu Santo en cuanto a lo que es verdad, a fin de que pueda saber más de Dios y de Jesucristo. ¿Cuál es el problema nuestro, mis queridos hermanos? No sabemos más de Dios, no sabemos más del Señor Jesucristo. Por eso dice, escudriñad las verdades como si fueran tesoros escondidos y chasquead al enemigo. ¿Cómo el enemigo se va a chasquear, mis queridos hermanos? ¿Cómo lo va a hacer él? ¿Cómo lo va a hacer él? Bueno. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacemos, mis queridos hermanos? Allí vemos que la verdad es verdad, que quizás lo que nosotros nos están enseñando, quizás simplemente son filosofías. Pero yo le digo a usted,
El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues es el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Wow. El Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Mis queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje prácticamente, como dice acá, cuál es el mensaje del tercer ángel? Mis queridos hermanos, es un mensaje que Cristo ha dado a la iglesia de los últimos días, a la iglesia de los últimos tiempos. ¿En qué consisten esos mensajes? Son 3 mensajes que están registrados en Apocalipsis capítulo 14 y verso 7. Ahí están todos los mensajes, prácticamente los 3 mensajes angelicales. Y si gusta, hermana Dina, si gusta, repasemos esos 3 mensajes. Son los mensajes que en este tiempo tenemos nosotros que proclamar. Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, y la fuente de las aguas. Amén. Ahí está el mensaje. El segundo ángel. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es el segundo mensaje. Wow. Y el tercer mensaje. El tercero dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, y dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, ¿por qué tenemos nosotros que orar? Bueno. ¿Por qué tenemos que pedirle a Dios? Que Dios nos revele. Si el Señor a su última iglesia le da un triple mensaje, 3 amonestaciones, tenemos que orarle a Dios, Señor, revélame ese mensaje. ¿En qué consiste ese mensaje de los 3 ángeles? ¿En qué consiste el Evangelio eterno? Porque hemos oído acerca del Evangelio, de la buena nueva, pero del Evangelio eterno, muy pocos hablan del Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno? Tenemos que orarle a Dios, mis queridos hermanos, porque Él nos revele. Ahí está prácticamente, Señor, revélame, y el Señor le va a revelar a usted. Como bien dijimos, es cuando usted, ahorita que usted está escuchando esto, ya encontró esa beta prácticamente, ¿qué? Que lo va a llevar al gran tesoro. ¿Cuál es ese gran tesoro? El tesoro de las inescrutables riquezas de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, la importancia de ¿qué? De orar por revelación. Es tan importante que Dios nos revele sus designios, sus misterios, su palabra. Si hay algo en mi vida que todavía, yo le voy a decir a ustedes, yo un tiempo en mi vida no estaba conforme con algunas cosas de las Santas Escrituras. Yo le pedí a Dios sinceramente. ¿Qué creen que hizo Dios? Dios me lo reveló prácticamente. Y le doy la honra y la gloria a Dios por todo eso. Por eso la importancia. ¿Por qué razón, mis queridos hermanos? Sabemos que Dios es grande, ¿o no? Así es. Y mire lo que dice Colosenses 1:9. Hablando de lo mismo que estamos hablando. Dice ahí, Colosenses 1:9 dice así. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Wow. Miren, qué lindo, ¿no? Esa era la oración del apóstol Pablo a los del Colosa. También ellos tenían un problema, tal como los romanos y tal como los de los efesios. ¿Cuál era el problema? Pues es que... ¿Cuál era el problema de ellos? Dice, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de Dios, de su voluntad. ¿Por qué tenemos que pedir sabiduría, mis queridos hermanos? Que Dios conceda. Para que Dios nos dé revelación de su conocimiento. ¿Quién es Dios? Pues sí, de otra manera no le vamos a conocer. Si Dios mismo no nos revela, ¿verdad?, su conocimiento. Sí. Pues, y el mismo apóstol Pablo lo dice. Miren, ¿qué conocimiento? Romanos capítulo 11, verso 33. Miremos ese conocimiento. 11:33 dice. Romanos 11:33. Miren qué dice. Dice así. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables
sus caminos. Wow. Aquí, mis queridos hermanos, hay algo bien importante. Oración por revelación ¿de qué? Para que el Señor nos ayude, nos ilumine con su riqueza de sabiduría, de ciencia, de entender a Dios. ¿Por qué razón? Porque los caminos de Dios son insondables. Lo que para nosotros creemos correcto, para Dios son diferentes. Sus juicios, sus acciones prácticamente en esta vida. Porque a veces, mis queridos hermanos, a veces, en serio, nuestra mente es finita y Dios es grande y maravilloso. Nunca vamos nosotros a comparar nuestra mente finita con la mente de Dios. Por eso es que a veces no entendemos a Dios en los asuntos de nuestras vidas prácticamente. Por eso el mismo salmista dijo, tan grande eres tú, Señor, ahí en el Salmo 145:3, mire cómo lo dijo él. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable prácticamente. ¿Cómo es él? Inescrutable. ¿Quién lo puede entender prácticamente? ¿Quién lo puede entender ahora, en la realidad? El mismo profeta Isaías, mire cómo lo describe y cómo es importante. Ahí está, grande es Jehová y digno es de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Ahora vamos a Isaías 40, ahí en el verso 13 y 14. Mire qué es lo que dice él. Dice ahí, ¿por qué tenemos que pedir revelación? ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? ¿Quién es la pregunta? Aquellos que están en oración pidiendo revelación. A ellos se les aplica Isaías 40. ¿Por qué razón? A ellos. ¿Qué pidieron ellos? Consejo. ¿De dónde? Consejo de lo alto. ¿Y qué hizo el Señor? Les enseñó. ¿Qué también hizo el Señor? Les dio el entendimiento. ¿Qué también les dio el Señor? Los instruyó en la senda de la justicia. ¿Cuándo? Cuando están en oración pidiendo esa revelación. Así Miren, es. qué lindo así, prácticamente. Y no solo eso, y les muestra el camino por donde uno debe de andar. Por eso la importancia de la oración pidiendo revelación para nuestra vida. No podemos vivir sin oración, sin pedir a Dios que nos revele cómo caminar en esta tierra. Es imposible, más en este tiempo, mis queridos hermanos, imposible caminar por nosotros mismos, es imposible. Mire, es la incertidumbre. Mañana no sabemos qué va a pasar realmente. Vivimos con tanta incertidumbre que solo es Dios prácticamente pidiéndole consejo, pidiéndole guía divina para que nuestros pasos se vayan cada vez más afianzando un poquito más para llegar al cielo. Así es, gloria a Dios, verdaderamente que eso es lo que necesitamos clamarle, porque como dice allí, ¿verdad? Oh, profundidades de riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, la ciencia, cuán insondables, profundidad, son sus juicios, inescrutables sus caminos. Dígame usted, hermana Dina, maravilloso. El sol se oscurece a las 3 de la tarde en China. Dígame usted, ¿qué científico puede explicar eso? Por muy grande que sea su inteligencia, sabe una cosa, es tan pequeña, comparando realmente con esas inteligencias divinas. No somos nada, mis queridos hermanos, pero Dios sí lo hace. Por eso dice, recibiréis poder. Miren qué es lo que dice, recibiréis poder, página 115, dice, ya para ir terminando y haciendo conclusiones. Los agradables manantiales del campo de la revelación tienen la verdad celestial. Miren, ¿quiénes? Los manantiales del campo de la revelación tienen la verdad celestial, la paz y la alegría. Estas fuentes de gozo son parte de las riquezas para todos los que la buscan. Las palabras de la inspiración, miren qué lindo, la palabra de Dios, atesoradas en el corazón, son como corrientes vitalizadores que fluyen del río del agua de la vida. Qué lindo, ¿no? Por eso, ¿cuál fue la oración de nuestro Señor Jesucristo? Dice, nuestro Salvador oró para que el intelecto de sus seguidores pudieran ser abiertos a la comprensión de las Santas Escrituras. Mire, esa era la oración de Cristo. Esa era la oración. ¿Verdad? Y no solo para que todos sean uno, dicen que en la verdad, en la Biblia prácticamente. ¿Por qué razón? Fíjese, eso fue el pedido para los discípulos, el pedido para hoy.
Y hasta hoy todavía el Señor está esperando que se cumpla eso en su iglesia. O sea, es que para Él ya oró. que todos sean uno, Él ya como oró. yo ¿Por qué? y tú somos Uno en esto. Sí, uno en la palabra. No en mi iglesia, no en la iglesia del pastor, no en la iglesia de tal concilio, no, uno en qué, en la Cristo, santa palabra de Dios. Palabra de Dios. Mire, yo le voy a decir a usted, hermana Dina, cómo el Señor lo puso de esta manera tan lindo y es un gran ejemplo para nosotros. Recuerde usted que él tuvo un ministerio de más de 3 años, ¿verdad? Así es. Y tuvo muchos discípulos, ¿verdad que sí? Así es, claro. Muchos discípulos. Mucho. Pero él le dijo que levantaran una iglesia, ¿verdad que sí? Así es. ¿Cuál fue esa iglesia? Bueno, La iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo. ¿Verdad que sí? Así Su iglesia. Y le reveló. Ahora la pregunta es, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Hicieron caso a ese mandato? ¿Hicieron caso a las instrucciones de su maestro? Bueno, sí. Yo le voy a decir a usted que no. ¿Por qué razón? Después de que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, muere, ¿qué hicieron ellos? ¿Siguieron los pasos de su maestro? ¿Siguieron tal como Él les había revelado en las Santas Escrituras de aquel entonces, que era el Antiguo Testamento? No. No, porque... ¿Cómo estuvieron ellos? Ahí estaban, todo mundo se desperdigó por todos lados. Y habían dos que iban ahí iban en el camino, todos desmoralizados, tristes, acongojados. De repente se le apareció un extraño a todos. Dice, ¿y qué ha pasado? ¿Qué pasó? O sea... ¿De qué estás hablando? No has oído, tú eres el único que no sabe de qué pasó aquí en Jerusalén. No, ¿qué pasó? No, el Cristo en el cual teníamos las esperanzas, y que nos iba a redimir, que nos iba a esto. ¿Y sabe una cosa? Murió. Tiene 3 días y todavía... Imagínense usted. Pero vino el Señor, ¿qué fue lo que hizo? ¿Se acuerdan de la oración? Él oró. Y ahora esa oración es tan efectiva y palpable en ellos. Y dice que cuando Él oró, se les abrió el entendimiento. Y ahora ya entendieron. Y de repente los invitan a comer. Y cuando Él levanta las manos, ¿qué fue lo que pasó? ¡Wow! Si tú eres el maestro. Entonces le dijo, qué tardos son ustedes realmente, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, el Señor Jesús oró para que fuéramos uno en la palabra de Dios. Así es. No en las iglesias, no, para que seamos uno en la verdad, dada, expresada como Él lo expresó. ¿Verdad que sí? Yes. Qué gran oración prácticamente. ¿Y qué le digo a ustedes, mis queridos hermanos, como bien leímos acá? ¿Qué fue lo que leímos? Sí. Oró para que el intelecto de sus seguidores pudiera ser abierto a la comprensión de las Santas Escrituras. Donde quiera que se estudie la Biblia en oración, el Espíritu Santo abrirá la mente al entendimiento de las palabras que leamos. Las personas cuyo discernimiento es iluminado como resultado de abrir la palabra de Dios, percibe que debe continuar la búsqueda con mayor diligencia para poder comprenderla. También descubre que necesita tener un mayor conocimiento de las ciencias, la ciencia del conocimiento de Dios. Entonces siente que fue llamada para ser una elevada vocación en Cristo. Amén. Qué lindo prácticamente. ¿No? Qué maravilloso. Bueno, qué maravilloso es que Dios eso es lo que está esperando. Y que Él está esperando que el Espíritu Santo quite de nosotros ese espíritu, como dice San Pablo allí en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, Amén. El cual es la imagen. Ojalá el Espíritu de Dios, que ese Espíritu que el Señor Jesús nos muestra hoy, que es el que necesitamos para que alumbre nuestro entendimiento, pueda ser en la vida de cada uno de nosotros, para que Amén. cada uno de nosotros podamos ver con claridad las Sagradas Escrituras. Amén. Y no solo verlas, sino también llevarlas a la práctica. Entenderlas. Ore, mi hermano. Oremos, nuestro Padre, nuestro Dios, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque en ella nosotros encontramos las promesas. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, esa oración de nuestro Señor Jesucristo para que todos fuéramos uno en tu palabra, hoy, oh Dios, nos estás permitiendo abrir nuestro entendimiento para que Amén. podamos comprender más los tiempos en que vivimos y cómo tú, oh Dios, deseas que tu pueblo sea reunido en uno, en tu verdad, para venir
cuando tú vengas por segunda vez y venir a recogernos. Amén. Gracias por tus bendiciones y gracias por tus favores. Los agradecemos todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.